Hay algo que puede sonar duro, pero es necesario decirlo. Millones de personas trabajan todos los días, se esfuerzan, intentan ahorrar y aún así no logran avanzar financieramente. No porque no lo intenten, no porque no trabajen lo suficiente, sino porque nunca les explicaron cuál es realmente el primer paso para construir estabilidad con el dinero. Muchas personas viven con una presión constante, pagan cuentas, cubren gastos, intentan guardar algo cuando pueden, pero sienten que el progreso es demasiado lento o que simplemente no existe. El dinero entra y sale casi inmediatamente. Y con el tiempo aparece una sensación frustrante, la sensación de estar trabajando mucho, pero sin construir nada sólido. Cuando alguien tiene menos de $1,000 ahorrados o una cantidad similar, normalmente cree que el problema es el ingreso. Piensa que si ganara más, todo se resolvería. Pero la realidad es más compleja que eso. Existen personas que ganan más dinero y aún así viven exactamente igual, sin ahorro real, sin estabilidad y dependiendo completamente del próximo salario. El problema no siempre está en cuánto dinero ganas, sino en cómo está construido tu sistema financiero. Si no existe una base sólida, cualquier ingreso que llegue será temporal. Y cuando no hay una base, cada imprevisto se convierte en una crisis. Por eso la situación de tener muy poco ahorro no es solo un número en una cuenta bancaria. Es una señal de algo más profundo, que todavía no existe una estructura financiera que proteja tu estabilidad. Y sin esa estructura, cualquier plan de crecimiento, invertir, emprender, aumentar ingresos, se vuelve mucho más difícil. La buena noticia es que esto sí se puede cambiar. Pero para hacerlo, primero hay que entender algo que casi nadie explica con claridad. Antes de pensar en hacerse rico, hay un paso fundamental que determina si tu dinero empezará a construir algo o si seguirá desapareciendo mes tras mes. Cuando una persona tiene muy poco dinero ahorrado, suele pensar que la solución es empezar a hacer cosas más grandes, invertir, emprender, buscar negocios rápidos o encontrar una forma de ganar más dinero lo antes posible. Y aunque aumentar los ingresos siempre ayuda, hay un problema importante cuando se intenta saltar directamente a esa etapa. El error más común es intentar crecer financieramente sin haber construido primero una base mínima de estabilidad. Muchas personas quieren invertir cuando todavía no tienen ni siquiera un pequeño fondo de seguridad. Quieren empezar negocios mientras viven al día. Quieren multiplicar su dinero cuando cualquier imprevisto puede obligarlos a usarlo inmediatamente. Y ese es el problema. Cuando no tienes una base financiera sólida, cualquier plan se vuelve frágil. Una reparación inesperada, un gasto médico, una pérdida temporal de ingresos o cualquier emergencia pequeña puede destruir meses de esfuerzo en cuestión de días. En lugar de avanzar, vuelves al punto de partida. Por eso muchas personas sienten que su progreso financiero es como subir una montaña resbalosa. Avanzan un poco, pero cualquier pequeño problema los hace retroceder todo el camino. Las personas que logran construir estabilidad financiera primero se enfocan en algo que parece simple, pero que cambia completamente el juego: crear un pequeño colchón financiero que proteja sus decisiones. Ese colchón no se trata de hacerse rico ni de acumular grandes cantidades de dinero. Se trata de construir el primer nivel de seguridad que te permite dejar de vivir constantemente bajo presión financiera. Porque cuando no tienes ese margen, cada decisión se toma desde la urgencia. Y cuando las decisiones financieras se toman desde la urgencia, casi siempre terminan siendo malas decisiones. Por eso, antes de pensar en inversiones complicadas o estrategias avanzadas, existe un paso mucho más importante que determina si realmente podrás avanzar. Si tienes menos de $1,000 ahorrados, lo primero que debes entender es algo muy importante. Tu prioridad financiera no es invertir ni intentar multiplicar tu dinero rápidamente. Tu prioridad es construir estabilidad. Muchas personas intentan saltar directamente a la etapa de crecimiento. Empiezan a pensar en inversiones,
negocios o formas de duplicar su dinero. Pero cuando no existe una base mínima de seguridad financiera, cualquier intento de crecer se vuelve muy frágil. Un gasto inesperado, una reparación o una emergencia pequeña puede obligarte a usar ese dinero inmediatamente y todo vuelve al punto de partida. Por eso, si tienes menos de $1,000 ahorrados, tu primer objetivo debe ser crear un fondo básico de seguridad. Este dinero no está pensado para invertir ni para gastar. Está pensado para protegerte. Es el dinero que te permite enfrentar pequeños imprevistos sin tener que endeudarte o desorganizar completamente tus finanzas. Cuando no tienes ningún colchón financiero, cada gasto inesperado se convierte en una crisis. Pero cuando empiezas a construir ese pequeño fondo, algo importante cambia. Dejas de vivir completamente dependiente del próximo salario. Ese primer nivel de estabilidad es lo que te permitirá dar el siguiente paso más adelante: invertir, generar ingresos adicionales y empezar a construir verdadero crecimiento financiero. Pero todo comienza aquí, construyendo primero una base sólida. La buena noticia es que construir ese primer colchón financiero no requiere ganar muchísimo dinero ni hacer algo extraordinario. Lo que realmente necesitas es crear un sistema simple que funcione todos los meses. El primer paso es cambiar el orden en el que usas tu dinero. La mayoría de las personas cobra y empieza a gastar cuentas, compras, gustos, salidas, y al final del mes intenta ahorrar lo que sobra. El problema es que casi nunca sobra nada. Por eso, el cambio clave es este: separa primero una pequeña parte para tu fondo antes de empezar a gastar. No tiene que ser una cantidad enorme. Puede ser el 5%, el 10% o incluso una cantidad fija pequeña cada mes. Lo importante no es la velocidad, es la consistencia. Cuando repites este proceso todos los meses, el dinero empieza a acumularse sin que tengas que hacer cambios extremos en tu estilo de vida. El segundo paso es identificar algunos gastos que realmente no aportan valor. Muchas veces el dinero no se pierde en grandes decisiones, sino en pequeñas compras repetidas. Suscripciones que no usas, compras impulsivas o gastos que ni siquiera recuerdas al final del mes. Reducir algunos de esos gastos puede acelerar mucho la construcción de tu primer fondo. Y el tercer paso es simple: tratar ese dinero como si no existiera. No está para gastarlo, no está para invertirlo todavía, y no está para usarlo en cosas que no sean realmente necesarias. Ese fondo tiene una sola función: darte estabilidad. Cuando finalmente alcanzas ese primer objetivo, algo cambia en tu vida financiera. Ya no estás empezando desde cero cada mes. Ya tienes una base que te permite avanzar hacia el siguiente nivel. Cuando finalmente logras construir esos primeros $1,000, algo importante cambia en tu vida financiera. No se trata solo del dinero en la cuenta, se trata del margen que empiezas a tener. Ese pequeño fondo significa que ya no estás completamente expuesto a cada gasto inesperado. Antes, cualquier imprevisto podía desordenar todo. Una reparación, una factura más alta o un gasto inesperado podían obligarte a endeudarte o empezar de cero otra vez. Pero cuando tienes ese primer colchón, los problemas pequeños dejan de convertirse en crisis. Y eso tiene un efecto enorme en la forma en que tomas decisiones. Dejas de vivir bajo presión constante. Empiezas a pensar con más calma sobre tu dinero, tus gastos y tus próximos pasos. Ese margen te da algo que muchas personas nunca tienen: tiempo para tomar mejores decisiones financieras. Pero también es importante entender que estos primeros $1,000 no son el objetivo final. Son simplemente el primer nivel de estabilidad. A partir de ahí, el siguiente paso es seguir fortaleciendo tu base, aumentar tu fondo de emergencia, empezar a invertir poco a poco y buscar formas de aumentar tus ingresos. La diferencia es que ahora ya no estás empezando desde cero.
Ahora tienes una base sobre la cual construir. Si este vídeo te ayudó a entender cuál debe ser el primer paso cuando tienes poco ahorro, suscríbete al canal para seguir aprendiendo estrategias simples que pueden cambiar tu situación financiera con el tiempo. Dale Like C te aportó valor y compártelo con alguien que también está intentando organizar mejor su dinero. Nos vemos en el próximo vídeo.